sobre la prensa digital en España. Es luego un tema interesante porque las transformaciones sociales y, por supuesto, tecnológicas, pues nos están obligando a todos a no ir al kiosco a comprar la prensa, sino a buscarlo en Internet, en el móvil. Y la verdad, desde ahí agradecer a Eugenio Rivera que haya decidido proponernos que hagamos una mesa redonda sobre este tema, como complemento a la exposición que él tuvo durante esta primera quincena de marzo, de viñetas, abajo en el vestíbulo de la primera planta. Agradecer en nombre de la Consejería de Cultura, yo soy Juan Carlos, el coordinador de la Casa de Cultura, y sin más, le cedo la palabra a Eugenio para que él presente al conjunto de los participantes esta noche en la mesa redonda. Y hemos hablado que van a estar hablando en torno a media hora, 3/4 de hora, y después tendremos una media hora de diálogo, para que todo el mundo tenga claro su agenda y sus horarios. ¿De acuerdo? Pues nada, buenas tardes y adelante. Bueno, buenas tardes a todos, gracias Juan Carlos. Bueno, es un placer estar aquí en la Casa de Cultura, en un acto que viene a ser, como decía Juan Carlos, la clausura de algún modo de la exposición de viñetas, de las viñetas que uno ha tenido a bien publicar en la revista digital Entre Letras, que dirijo actualmente, pero vengo bien acompañado, y a mi derecha tengo a Francisco J. Castañón, que fue el fundador de Entre Letras hace ya 8 años. Ahora en febrero se ha cumplido el 8º aniversario del nacimiento de la revista. Yo ahí empecé haciendo viñetas, luego posteriormente fui acaparando otras secciones para, no sé si miedo de Francisco. Bueno, y finalmente llegó un momento que estimamos oportuno el cambio de dirección por razones diversas, y en ese momento, hace 2 años va a ser, asumí yo la dirección de la revista. Lo que hacemos, o solemos hacer, a medida de lo posible, es ir rotando la exposición para que también dé visibilidad no solo a lo que se ha contado desde el punto de vista gráfico con las viñetas, que no dejan de ser una crónica social de todos estos 8 años, sino también para dar visibilidad a la propia publicación, que es de acceso gratuito, que la tenéis a vuestra disposición, y que tenemos pues la friolera muy a gusto de unos 50 o quizá más colaboradores. Entre ellos contamos también con la suerte de tener a Pedro López Arriba, director de la sección de Filosofía del Ateneo, donde ha desempeñado, por otra parte, en épocas anteriores, diversos cargos, desde bibliotecario a tantas otras cosas, ¿no? Ha estado en la Junta Directiva. En definitiva, él colabora habitualmente escribiendo sobre filosofía, rara avis ahora en el mundo de la cultura y del sistema educativo, tristemente. Francisco también colabora ahora con distintas secciones, y bueno, pues la idea es abrir un debate sobre la prensa digital, para lo cual Francisco es el que se va a ocupar. Hablaremos o haremos un bloque de 10 minutos cada uno, con el objetivo de cumplir media hora más o menos, y abrir luego un coloquio con todos vosotros o todos ustedes. Bien, dicho esto, voy a pasar al capítulo de agradecimientos también, es de rigor. Antes Juan Carlos hablaba de la exposición que hemos tenido. Quiero, por tanto, agradecer a la Casa de Cultura, a Mario, al propio Juan Carlos. Todo ha sido facilidades, la verdad es que ha sido un gusto no solo exponer las viñetas aquí, sino también que hayan permitido que tengamos el honor de estar en esta sala de la Casa de la Cultura para hablar un poquito de qué es la prensa digital, qué es lo que se nos echa encima y qué miedos o qué riesgos tenemos en el cambio, aparentemente de soporte, pero yo personalmente creo que hay algo más. Como decía Francisco, se ocupará de darnos una visión global de la prensa digital en España, desde un punto de vista histórico. Él colaboró en su momento en Estrella Digital. Pedro se va a ocupar del aspecto filosófico, como decía antes, aspecto que en un digital puede sorprender. Y yo me voy a ocupar del humor gráfico, y que también, de alguna manera, está sometido a ciertos, antes hablaba de riesgo, quizá no sea tanto un riesgo como a ciertas preocupaciones desde el punto de vista del viñetista, por lo que se nos ha venido encima con la inteligencia artificial. Dicho esto, sin más, doy la palabra a Francisco, que, como digo, se va a ocupar de darnos una visión de conjunto. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por vuestra asistencia, muchísimas gracias a la Casa de Cultura de Torrejón, y por supuesto gracias a Eugenio
por invitarme a participar en este coloquio esta tarde sobre un tema muy amplio, que es la prensa digital en España. La prensa digital que bueno, como digo, es un tema muy amplio. Yo voy a intentar, lo más brevemente posible, hablar un poco de cuál ha sido el camino recorrido hasta aquí, y sobre las fortalezas y debilidades que tiene lo que conocemos como la prensa digital, y especialmente centrándome en lo que es las revistas de carácter literario o de carácter cultural, ¿no? La verdad es que, claro, tendríamos que retrotraernos a hace varias décadas para intentar visualizar el camino que hemos recorrido hasta este momento en el que la mayoría de nosotros leemos la prensa en un móvil, en una tablet o en cualquier otro instrumento de carácter digital, ¿no? En un ordenador o cualquier otra soporte, ¿no? Fijaros que en los años 80 trabajábamos con aquellos ordenadores en los que escribíamos en letras verdes, en ordenadores de letras verdes sobre fondo negro, ¿no? Y llevar un teléfono móvil era algo de lujo, ¿no? Era una herramienta que solamente se podían permitir muy pocos, ¿no? Hoy en día, sin embargo, llevamos todos con nosotros un smartphone, un teléfono inteligente, que tiene más capacidad que los ordenadores que llevaba el Apolo 11 cuando llevó al hombre a la Luna en 1969, ¿no? Y bueno, desde que empezamos con la era digital no hemos dejado de sorprendernos con flamantes y cada vez más avanzados dispositivos, programas, aplicaciones, nuevas redes sociales, etcétera, que no solamente se han introducido en nuestra vida como algo casi ya necesario, sino que además han generado debates y no polémica muchas veces sobre de qué manera estamos utilizando todas estas herramientas, ¿no? Pero lo cierto es que es así, que ha transformado estos aparatos, han conquistado los mercados, han transformado nuestras vidas, han conseguido en muy poco tiempo cambiar nuestros hábitos, la forma de trabajar, nuestras opciones incluso de ocio y hasta casi nuestra manera de pensar, ¿no? Porque ya, es difícil pensar sin tener en cuenta el empleo de todas estas herramientas digitales, ¿no? Y una de las cosas que ha cambiado significativamente ha sido precisamente la forma que tenemos ahora de acercarnos o de leer noticias, ¿no? Tanto de información general como noticias de carácter especializado y de carácter cultural, ¿no? De forma que hacer periodismo hoy en día es muy distinto a como lo era hace 25 años, ¿no? No solamente por todo esto que estamos contando, sino hasta la manera de escribir. Hoy en día, cuando te planteas escribir en un medio digital, tienes unas ciertas pautas en la cabeza para poder responder al perfil de los lectores, que cada vez son más, que se acercan al periodismo digital o a la información a través de todos estos instrumentos digitales, ¿no? Por lo tanto, el presente nos está conduciendo hacia un futuro que no deja de ser polémico, ¿no? Porque depende de con quién hables, ese futuro se anuncia prodigioso e ilusionante o enmarañado e incluso excluyente, ¿no? Es decir, la visión es muy distinta. Por ejemplo, si hablamos con un nativo digital, ¿no? Aquellos que han nacido ya cuando existían todas estas herramientas digitales, o con un inmigrante digital, que son aquellos que nacieron pues antes de que se iniciara la transformación tecnológica en el siglo XX, pero han tenido que sumarse a la utilización de todas estas herramientas digitales, o a un indígena analógico, como es mi caso, que somos aquellos que venimos trabajando desde tiempo A con todos estos aparatos. Por ejemplo, mi trayectoria personal
ha estado ligada siempre a los ordenadores desde que comencé a trabajar en 1987 en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, ya desaparecida, antigua Ente, que era una empresa del INI. Yo siempre he estado utilizando ordenadores y programas que, bueno, que no sé si alguno de vosotros habrá conocido, como por ejemplo el procesador de textos DW4 o bases de datos como de base 3. Bueno, esto es la prehistoria, ¿no? Es la prehistoria del mundo digital, ¿no? No voy a decir cuántos años tengo porque entonces es cierto, ¿no? Y todo esto hemos tenido que asumirlo en muy poco tiempo, realmente, o sea, prácticamente en 3 décadas o 4, ¿no? Porque se ha producido lo que evidentemente se conoce como la gran revolución digital, ¿no? La primera conexión plena en España a Internet se produjo a mediados de 1990 y se produjo como un servicio experimental de la llamada red Iris y su uso generalizado se fue implantando poco a poco, hasta el punto de que, bueno, a mediados de los 90 sabíamos manejar malamente el correo electrónico y empezábamos a recibir, empezábamos a formarnos o a instruirnos en un montón de programas de distinta índole que hemos, como decía, necesitado para trabajar, y mucho más en el campo de la comunicación, ¿no? Pero fijaros, a finales de 1995, solamente el 2% de los españoles tenían un teléfono móvil. Y en la actualidad, las líneas móviles en nuestro país superan los 56 millones, ¿vale? De las cuales en torno a un 92% tienen acceso a Internet, ¿vale? Porque el resto del 8% restante son las líneas telefónicas, pues, que utilizan nuestros mayores, que bueno, pues no saben o les cuesta mucho acceder a estas herramientas digitales, ¿no? A Internet. Y no tuvimos disponible el primer periódico totalmente digital hasta 1998. Entonces se dijo que íbamos a ir hacia una prensa totalmente digital y que el papel, la prensa en papel desaparecería. Bueno, en este tema la verdad es que el papel está aguantando malamente y la digitalización de la prensa pues ha ganado muchísimo terreno, como sabemos, ¿no? No así, por ejemplo, en el caso del libro, porque en el libro, aunque se habló de que se iba a implantar el libro electrónico, sin embargo, hoy seguimos utilizando el libro en papel. El primer periódico que se puso en marcha en España fue Estrella Digital, que es el decano de la prensa española digital, que todavía existe. Lo comenzó a dirigir Pablo Sebastián, que era un periodista que había pasado por el ABC, por El País, por el Grupo Z, por El Periódico, por la revista Tiempo, por Televisión Española, por Interview, y anteriormente de poner en marcha este periódico había sido director del Independiente, en papel. Y, como decía, en 1998 pues, pasó a dirigir este periódico en el que yo he trabajado en la segunda década de este siglo. Estuve trabajando bajo la dirección de Joaquín Vidal, hijo, que su padre fue uno de los fundadores del País, y Joaquín comenzó a dirigir este periódico como en el año 2012, y bueno, entonces me llamó para hacer agricultura, y bueno, la verdad es que muy bien hasta el año 2017, ¿no? Que Joaquín dejó el periódico y bueno, y después con él pues prácticamente todo el equipo que digamos que desembarcamos con él allí. En la primera década del 2000 lo que había eran, quitando este periódico que he dicho, este digital, y algún otro que empezó a emerger, lo que había eran versiones digitales de los periódicos en papel, de tal manera que lo que había en papel se trasladaba al mundo digital. Pero no estaban concebidos esos contenidos para el mundo digital, sino que simplemente se trasladaban allí. ¿Cuáles son las diferencias o los problemas, así muy grosso modo, que nos encontramos? El mundo digital lo que ha cambiado es la forma de presentar los contenidos, ¿no? Cambian la forma de escribir,
hay que ser mucho más breve, hay que intentar captar la atención del lector o lectora. Hay un enorme temor en la prensa digital, en las publicaciones digitales, a lo que se llama el clic-clac, es decir, alguien entra y sale, no permanece. Por ejemplo, una de las ventajas que tiene Entre Letras es que el tiempo de permanencia de los lectores, curiosamente, está entre 1 minuto y medio y 2 minutos. Eso es mucho para un digital. Y luego, por supuesto, el otro gran problema es el conseguir publicidad para mantener las publicaciones digitales. Y esto está relacionado con lo anterior, ¿vale? con la permanencia del lector cuando se acerca a una noticia. Y todo esto ha ido cambiando mucho, ¿no? Porque, claro, los grandes diarios al final se han terminado convirtiendo en diarios más digitales que en diarios en papel, aunque siguen teniendo la versión en papel. Conviven contenidos extensos y breves. Los titulares, por ejemplo, que se escriben para la prensa digital, no tienen nada que ver con los que escribíamos en la prensa en papel. Vosotros habéis visto muchas veces cuando metéis en una noticia que pone el pueblo que tiene una fuente que emana vino tinto y no te digo cuál. Y entonces tienes que leer la noticia hasta el final para enterarte de qué pueblo estás hablando, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con eso? Pues que esto lo está cambiando todo. Y, por ejemplo, el texto en digital, un texto en digital con más de 1200 palabras, es un texto extenso, muy extenso, porque el lector digital se aburre enseguida con una noticia. O sea, 1200 palabras, vamos, es casi un ensayo en el mundo digital. Otros problemas que tiene la prensa digital, bueno, pues que como es necesaria la publicidad en muchos casos se ha convertido en algo muy invasivo cuando vas a leerlo. Incluso a veces es hasta muy desagradable cuando estás leyendo una publicación digital. Y bueno, no es fácil mantener una publicación digital, ¿no? En relación con las revistas literarias o culturales, bueno, pues deciros que en principio, en la primera década del 2000, aparecieron algunas revistas culturales en español muy potentes. Por ejemplo, una fue literaturas.com, que editaba José Ignacio Fernández, que estuvo funcionando 10 años, o más de 10 años. Luego otra, por ejemplo, que sigue existiendo, que es literaturas.com, desapareció. Y luego terminó reconvirtiéndose en una editorial de libros en papel y digitales y en una escuela de escritura y tal. Por ejemplo, una que seguramente a lo mejor conocéis, que es Letralia. Letralia es una revista que lleva funcionando pues, 30 años, que se hace en Venezuela, que también ha pasado por muchos altibajos, ¿no? Porque, claro, mantener un proyecto de este tipo es muy difícil, por muchas de las cosas que hemos hablado y que seguramente saldrán hoy aquí. Pero en la primera década del 2000, sobre todo, lo que aparecieron fueron los blogs personales. Todo el mundo tenía un blog, o casi todo el mundo, ¿no? Pero claro, ¿cuál es el problema del blog? El que exigía un esfuerzo de actualización muy intensivo, y al final, pues esos blogs terminaban por estancarse. La persona que los llevaba, evidentemente, por lo que fuese, no podía hacer frente a esa actualización permanente de los contenidos, y muchos de ellos pues terminaron, pues, como digo, quedando estancados o desapareciendo, ¿no? Y muchos de esos blogs pues ya hoy, ya digo, no existen. Porque claro, el problema de las revistas digitales o de los blogs es que, como decía, hay que actualizar contenidos. Y hay que actualizarlos pues semanalmente, quincenalmente o semanalmente, ¿no? O mensualmente. Pero son pocas las revistas que actualizan mensualmente. Hay un caso concreto que es el Coloquio de los Perros, que es una revista cultural que se hace en la región de Murcia, que es muy prestigiosa y que ya ha decidido actualizar mensualmente, porque es muy difícil actualizar como hacemos nosotros en Entre Letras, semanalmente o quincenalmente, es muy difícil. También es muy difícil encontrar apoyos económicos. La publicidad de Google, estas publicidades que veis ahí, no da para nada, o sea, es una engañifa. Tenemos que ir a la publicidad directa. Y claro, hay tantos digitales y tantas revistas que es muy difícil buscar, digamos, empresas o comercios o, en fin, entidades, editoriales, que quieran, digamos, apostar por esa publicidad directa.
Luego, por otra parte, contamos con muchos colaboradores, pero la dedicación de estos colaboradores es voluntaria. No tenemos dinero para pagar a estos colaboradores, que es algo que hay que agradecer, pero es un trabajo que no se puede pagar. Por lo tanto, al final estos proyectos se basan en el trabajo de personas que le dedican mucho tiempo. En este caso, por ejemplo, Eugenio, a la revista Entre Letras hoy en día le dedica muchísimo tiempo, porque de otra manera no puede ser, no podría salir adelante, ¿no? Y luego, pues también a veces que tienes que explicar determinadas cosas, sobre todo a los colaboradores voluntarios mayores de 50 años, y es que el formato digital no es el formato en papel, porque a veces te envían un artículo lleno de citas bibliográficas. Eso no cabe en un digital, por estas cosas que estábamos hablando. O son artículos muy extensos que a veces tienes que partir en 2 o en 3 capítulos. Y luego además también este perfil de colaborador se obsesiona mucho con cuánta gente me ha leído, cuánta gente me ha leído esta semana, ¿no? Es decir, bueno, eso es importante, pero no es tan importante, porque como comentábamos el otro día, por ejemplo, podemos publicar un artículo esta semana y al final de la semana tener a lo mejor 1.200 entradas, 2.000 entradas. Pero esos artículos se quedan ahí. Y las revistas digitales culturales o literarias también también de algún modo son archivos culturales, ¿no? Sobre determinados contenidos. Y cuando vas a ver en la base de datos la cantidad de entradas que han tenido determinados artículos, algunos publicados hace 8 años, tienen 12.000, 13.000 y hasta 20.000 entradas. Porque, por lo que sea, cuando la gente busca un artículo, por ejemplo, sobre Galdós, si estás ahí y medianamente bien posicionado, aparecen esos artículos sobre Galdós que se han publicado en Entre Letras. Entonces la gente entra y lo toma como referencia. Eso es, digamos, lo importante, ¿no? Bueno, no me quiero enrollar más, simplemente deciros que bueno, también tienen las revistas digitales, también tienen muchos problemas técnicos a veces. Tenemos el problema de la actualización de los sistemas de edición, que no solamente los tenemos nosotros, también los tienen los grandes los periódicos, pero claro, los grandes periódicos cuentan con mucho dinero y entonces pueden actualizar el sistema como y cuando quieran, ¿no? Y utilizar los sistemas más avanzados. Las revistas modestas como la nuestra, pues tienen que trabajar con productos lo más baratos posible o casi gratuitos, el software libre que se llama, y aún así necesitamos informáticos porque muchas veces, claro, tienes problemas. Recibimos un ataque informático hace 3 o 4 años, ¿vale? Que tuvimos a nuestros informáticos voluntarios trabajando durante 2 semanas para poder recuperar todos los contenidos, a pesar de que nosotros siempre hacemos un backup, pero luego hay que volcarlo y hay que revisar si se ha volcado bien. Luego, a veces se producen pérdida de contenidos que hay que revisar y volver a... Pero incluso, fijaros, por ejemplo, Estrella Digital, que es un periódico que nació en 1998 y que ha pasado por varias manos, porque ha pasado por varias empresas de comunicación. Claro, cada vez que llega una empresa nueva, pues a veces introduce un nuevo sistema de edición y no todos los contenidos se recuperan. Hay algunos contenidos que se pierden o que se quedan ahí, pero los enlaces cambian y entonces ya es muy difícil que la gente los vuelva a encontrar, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi etapa cuando estuve en este digital, pues, o sea, si publiqué, yo no sé, 200, 300 artículos, hoy en día seguramente, a lo mejor solamente es posible ver la mitad, porque por desgracia, al cambiar los sistemas de edición, pues los enlaces han cambiado y es muy difícil recuperarlos. Incluso ha habido años en los que ese periódico, por problemas que sería largo de explicar, perdió todos sus contenidos, ¿no? Y bueno, y luego deciros lo último, ya para acabar simplemente, y es que a pesar de todo este esfuerzo que hacemos en las revistas digitales de carácter cultural o literario, cada vez que volcamos un contenido, es importante divulgarlo a través de Facebook o a través de cualquier otra red social, porque si no el contenido parece que no existe. Es decir, Facebook, como me decía mi director, Joaquín Vidal,
Dice, es el mayor suministrador de contenidos sin tener un solo periodista a sueldo, ¿vale? Y eso sucede con todas las redes sociales en general, porque si no está en Facebook, o no está en Instagram, o no está en TikTok, o no está en lo que queráis, no existe el contenido. Es verdad que hay gente que tiene como referencia pues, estas revistas y entra de manera periódica, pero hay que buscar esos contenidos en las redes sociales. Y eso también nos lleva a que es necesario, claro, tener a alguien que se encargue o hacerlo nosotros en la medida de nuestras posibilidades de lanzar esos contenidos a través de las redes sociales. Y por último, ya para acabar, que este ya es un problema muy complejo, y es que no sabemos cómo va a afectar la implantación que está llegando ya de la inteligencia artificial a todos estos contenidos que están volcados en el mundo digital, tanto lo que son los contenidos escritos, como los audiovisuales, como las fotografías o como las viñetas. Y bueno, no me enrollo más, que creo que me he sobrepasado del tiempo. Muchísimas gracias por vuestra atención. El perfil de los colaboradores que supera los 50 años tiene algunos, más que problemas, pues algunas lindezas, ¿no? Pero hay que decir que la mayoría, o todos, estamos por encima de la edad. Yo supongo que el que... algunos jóvenes hay algunos jóvenes, pero los jóvenes. Bueno, esto es para decir que efectivamente Entre Letras es una revista digital, pero yo soy de los que opinan, creo que lo hemos hablado en alguna ocasión, que todos los ser nativos digitales tenemos de alguna manera la nostalgia del papel. Y eso hace que sea una revista digital, pero con vocación, en cierto modo, por la celulosa del papel, ¿no? Hay ese olor que todos tenemos de los libros que nos gustan. Yo que me dedico a la viñeta, y luego hablaremos de ello, el cómic es uno de los géneros que más se resiste a la implantación del libro electrónico por aquella fascinación que los aficionados, fanáticos del cómic tienen todavía o sienten por el papel. Y bueno, esto nos permite, esa nostalgia por el papel, tener, y otra cosa que no vamos a ocultar, que como somos una publicación gratuita, no aspiramos a un marqueser elevadísimo, naturalmente. De modo que eso nos permite mantener algunas secciones, como la que tiene don Pedro aquí a mi izquierda, que está dedicado al ensayo filosófico, y si seguimos el criterio que antes hablaba Francisco, pues difícilmente un artículo que aspire a ser ensayístico y supere ya las 1200 palabras, pues estamos en una cierta. Es decir, que jugamos un poco a dos barajas y que tenemos casos como, ya digo, el de Pedro, que habla de filosofía y que lleva por tanto la contraria y es un punto de resistencia a lo que nos ha invadido tristemente, como decía antes, en los sistemas educativos y en lo que vemos en la calle, en la televisión y en otras prensas digitales. De modo que nosotros tenemos un poco esa vocación y tenemos una vocación fundamental de llegar al lector inteligente, como decía la colonia. Así que os dejo con Pedro, que también nos va a hablar de su libro. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias tanto a la organización como especialmente a Eugenio y a Francisco, que me han traído sobre... Yo soy, efectivamente, no soy el más antiguo de la revista, pero soy de los antiguos, ¿no? Empecé a escribir el año siguiente de que se crease. Es verdad que la revista tenía un arranque muy pegado a gente que estábamos en el entorno del Ateneo, ¿no? Es verdad que el Ateneo no tenía nada que ver con Entre Letras, pero pues que arrancamos y nos fuimos uniendo, éramos gente de ese entorno que de alguna manera también nos aseguraba un público, que en el Ateneo se veía, pero yo creo que ese marco quedó desbordado hace muchísimo tiempo, ¿no? Y se ha terminado haciendo una revista en la que probablemente lo que más permanece es la parte de Eugenio, porque yo no sé, igual en alguna ocasión no pusiste viñeta una semana, pero es posible, no sé, yo no las he contado todas, pero si ha pasado, habrá sido alguna vez solo, porque realmente la exposición además lo demuestra, ¿no? El esfuerzo gráfico que hace y de humor, y muchas veces no solamente en viñetas la viñeta específica, sino que en ocasiones incluso para poner la ilustración de algún artículo o de algún tema
la mano de Eugenio, como él decía además al principio, no solamente ha hecho la viñeta, sino con el tipo, tengo que hacer de todo. No te he visto entrevistas, bueno, de todo. Y, hombre, un poco, pues sí, yo, la incorporación a la revista, ya digo, vino en ese entorno y ahí hemos aguantado 8 años y la verdad es que tenemos la previsión de seguir aguantando, aunque seamos todos un poco mayores de 50 años, ¿no? Pero también la esperanza de vida está subiendo, ¿eh? En ese sentido, parece que no vale verdad. Claro, ¿qué ocurre con la prensa digital en España? Si nos fijamos, la prensa digital en España ha marcado el nacimiento en el 78 con la Estrella Digital, que es el más antiguo, porque hay alguno por ahí que dice que es el más antiguo, pero es la Estrella Digital. También está celebrando ahora mismo, Libertad Digital está celebrando también el 25 aniversario, que debe ser de los primeros también, y han ido apareciendo con distintos sesgos y en distintos ámbitos. Hay muchísimos, hablaremos de alguno de ellos, aunque eso no sea para mencionarlos, porque tampoco se trata de eso, pero sí que ha abierto una cosa, a mi juicio, de alto interés en la prensa, en general. La prensa digital yo creo que sí que ha abierto una dimensión que no apreciábamos bien. Si nos fijamos, lo que teníamos antaño, antes de la prensa digital, era lectores. El lector es un señor que coge un periódico que habla de todo, y se pone puede enterarse de cotilleos, del horóscopo, del partido de fútbol del otro día, de la realidad internacional, etc. Y se lo lee y luego lo guarda para envolver pescado o para tirarlo, lo que sea. Pero la aparición de la prensa digital hace que aflore un nuevo sujeto. ¿Qué ocurre con la prensa digital? La prensa digital hay que buscarla. No es una cosa que te venga dada, que te la encuentres por la calle en un kiosco, que si vas a coger un viaje, pues te coges un par de periódicos, porque para las 2 horas que te va a durar, seguro que te da tiempo a hacerte el crucigrama, ¿no? Estas cosas que con la prensa digital no ese es el perfil habitual, ¿no? Y en parte eso le da más valor, a mi juicio, a la prensa digital, pero también el desafío es mayor. Se ha hablado de los contenidos, de las extensiones, que está bien y es correcto, pero yo creo que lo que habría que distinguir es un poco hasta qué punto, ya sé que es un poco artificiosa la distinción, pero puede ser más útil para entenderlo, en lo que podríamos llamar que una cosa es un lector, es el lector del periódico, y otra cosa es lo que podríamos llamar un usuario, ¿verdad? Claro, ¿qué ocurre? La prensa normal no tiene usuarios, la prensa en papel, que es la de siempre, ¿no? Pero los contenidos que sacamos en revistas culturales, yo creo que la nuestra, con 8 años de permanencia en el escenario, pues yo creo que ya también, digamos que empieza a tener una antigüedad, lo que podríamos llamar ya solera, ¿no? Un poco de solera, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que van buscando contenidos el que entra. No descartemos, a fin de cuentas, un lector es un usuario y un usuario es un lector, ¿no? Pero sí me interesa marcar esa diferencia porque, digamos que no es uno que se lo encuentra, que también pasará, habrá que se encuentre algo de la revista. De hecho, si yo lo he mirado con algunos textos míos, si ustedes ponen en Google ahora mismo Clemenceau el Tigre, les sale pues en cuarta a la quinta entrada de la primera página de Google, les sale el artículo mío de Entre Letras, o América y las tribus perdidas de Israel, que ocurre lo mismo, que en la primera pantalla de Google te sale la tercera, la cuarta, la quinta, ¿no? No solamente sobre cada cosa. no entremos en detalles, pero pasa igual con cosas que has escrito tú o que han escrito otros. He buscado para ver un poco cómo están esas cosas, porque no lo haces casi nunca, como el número de usuarios que tenemos o de lectores, ¿no? Según se mire. ¿Qué es lo que yo quisiera subrayar con esta distinción entre usuario y lector? El usuario es alguien que va buscando contenidos. No es alguien que va a hacer un viaje, no tiene nada que hacer y se mete a husmear. Fijémonos, por ejemplo, esa diferencia entre prensa digital y prensa en papel. Si nos cogemos el Plural, Infolibre o Libertad Digital que hemos mencionado, o el Debate, ¿no? Vemos que la información deportiva, por ejemplo, apenas tiene relevancia. ¿Qué ocurre? Que no dan información deportiva, es que no les interesa nada. Hombre, si hay un partido del Atleti en Madrid o del Barcelona, tal, seguro que te lo sacan en la edición sin problemas, pero las secciones de deporte son minúsculas, porque el contenido que ellos ofrecen
no incluye lo deportivo, no porque no lo rechacen, ya digo, pero lo ponen, sino porque el público que entra a esos medios no está buscando la información deportiva, por ejemplo, ahí, no la va a buscar ahí. Se va al Marca o se va a Das. Si quiere ver cómo va la Liga, si quiere ver qué va a pasar en la Copa de Europa o lo que sea, se va a esos medios. El reflejo en la prensa digital cultural pasa parecido. Es decir, el que va buscando contenidos muy generales no va a entrar a buscarte a ti, pero el que va buscando artículos o temáticas raras como las que yo escribo, sí que te encuentras que va a buscar y hombre, también es verdad que usamos nuestros pequeños trucos por artículos que sean atractivos, que puedan destacarse, para que cuando alguien en un buscador va buscando temas sobre los judíos en América, pues se pueda encontrar los judíos en las tribus perdidas de Israel y entre las primeras ocurrencias y se va a encontrar con letras, ¿no? Ciertamente, ¿no? También eso me imagino que casi todos los autores lo cuidamos, y a mí eso me lo enseñó Francisco Castañón, ¿no? Que dice, al final con los títulos que son muy importantes para las búsquedas, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos un perfil de personas que nos visitan, que yo les quiero llamar usuarios porque son gente que busca contenidos. ¿Qué contenidos buscan? Hombre, nosotros hacemos básicamente una divulgación de grandes temas. Lo comentaba, no sé si tú o tú, el tema de que, por ejemplo, hubo un momento en el que nos dijeron de la dirección de Entre Letras, no pongáis notas pie de página que no van a estar. Porque no se trata de hacer artículos académicos, se trata de hacer artículos de divulgación de peso. Si te parece que es fundamental dar una referencia en un momento, lo puedes hacer en el texto, es decir, pues en el libro tal de tal autor me he encontrado yo una pista para entender este tema y has resuelto la nota a pie de página, pero no se trataba de hacer una revista que esas también tienen su público y su publicación, son las universidades, ¿no? Donde publican gente que por medio de temas académicos y tal, hace publicaciones, lo publica ahí y te hacen unos tochos de varios miles de palabras, con notas pie de página y bibliografía al final, ¿no? Pero eso no es lo que nosotros buscamos. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Yo creo que en gran parte lo hemos conseguido, porque también yo por lo menos he tenido 5 casos de personas que se pusieron en contacto con la revista y terminaron contactando conmigo a través de correo electrónico. Estoy hablando de gente de Perú, de gente de Argentina, que está claro que te siguen no a ti, siguen la publicación. ¿En qué sentido? En que saben que allí encuentran contenidos de utilidad. Es decir, la verdad es que yo lo que hago de ensayo filosófico, pues lo cuido mucho, voy en mi orientación, pero procuro tratar desde los clásicos grecolatinos hasta los posmodernos más radicales, o incluso posteriores a los posmodernos. Primero porque los conoces, segundo porque crees que puedes aportar algo, y tercero porque además no solamente te pasa eso, sino que efectivamente te encuentras luego con que sí que hay una respuesta de gente que te das cuenta que vale la pena utilizar esa pequeña distinción entre lector y usuario, porque nosotros lo que tenemos en la prensa digital cultural específicamente son básicamente usuarios. Personas que están buscando temáticas y que consideran que tu publicación, las 4 o 5 mil personas que lo visitan mensualmente, pues hombre, habrá alguno que sea por azar, habrá alguno que sea porque se habrá encontrado, ¿no? Pero en general los que entran son personas que van siguiendo y que pasan normalmente alguna vez en la semana o en el mes por la revista para ver contenidos, y que también es verdad que en ese sentido, pues lo hemos comentado muchas veces, desde el principio en el que íbamos más un poco haciendo de la necesidad de virtud al presente, en el que yo creo que también se criba más. Ya empezó a cribarse en su momento y se ha ido cribando, pero hoy en día se criba bastante el tema de que no accede cualquier contenido a secas. No estamos como en el 2017 o en el 2018, en el que seguramente cualquier colaboración era bienvenida porque no había mucha. Entonces, en ese sentido, sí que hemos ido mejorando y sí que te encuentras con ese fenómeno en el que la distinción entre lector y usuario tiene relevancia. ¿Por qué? Porque probablemente el éxito modesto, pero éxito en el fondo, porque llevamos 8 años en cartelera, ¿no? como se dice, ¿verdad?
procede de que quienes os buscan encuentran contenidos, no solamente en ensayo filosófico, que desde luego me consta, en cine, en teatro, en literatura en general, tal. Además es una revista que si han entrado alguna vez, pues si no, pues les comento el tema de que tiene unas cuantas secciones que sí siempre son de mucho interés, las reseñas de libros, que son probablemente una de las partes más interesantes de la revista, porque lo que está saliendo, pues te hacen buenas reseñas, ¿no? Y te dan orientación, por aquello de si me compro el libro o no me compro, ¿no? Las viñetas, tantas cosas, pues vas viendo que lo que vas teniendo al final es una, digamos que, una masa crítica, un grupo amplio de personas que te siguen. Te siguen en la medida en que ofreces contenidos valiosos, porque si, hombre, valiosos intentamos hacerlo siempre, seguramente no lo conseguimos casi nunca, pero de vez en cuando suena la flauta. Y es el que te va siguiendo, el que entonces escribe a la redacción, se pone en contacto contigo, oye, ¿y esto de dónde lo has sacado? ¿Y esto? Pues claro, ya digo que hubo un momento en el que se nos dijo desde la propia dirección de la revista, y que no, aquí no hacemos artículos académicos, ¿no? Exactamente, y conviene que lo tengamos claro, pues se trata de hacer divulgación de temas. Bueno, pues será que hacemos buenas divulgaciones, ¿no? Y que eso hace que tengas esa masa de seguidores a los que yo, más que lectores, creo que se les debe llamar usuarios, porque son personas que seguramente obtienen respuestas o consiguen ideas para trabajos que estén haciendo, proyectos en los que estén trabajando, etcétera, etcétera, etcétera. Con eso yo creo que en cierto modo, nos podemos sentir más que orgullosos de haber construido eso en 8 años, que ahora mismo esté, yo creo que, no me equivoco si digo que en el mejor nivel de su trayectoria, y como pasa en estos casos, el hecho de no ser los primeros, lejos de ser un demérito, es una prueba de que podemos seguir mejorando, ¿no? Porque se han llegado a los primeros, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho, básicamente. Hombre, yo me dedico a lo que me dedico, como ven los títulos que les he dado, pues de cosas que yo escribo, pues, pero también pues, tengo buenas relatos muy buenas, que antes sobre Carlos Hegel, pero que son de estas cosas que son temas normalmente poco conocidos, ¿no? En los que sí que puedes darle a quien esté estudiando cosas de ese entorno pistas que no tiene todo el mundo, ¿no? El que citaba yo de América y las 10 tribus perdidas de Israel tiene que ver con una historia que se considera historia verdadera, 150 años, que los indios americanos eran los descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel en Nínive. Entonces, el destierro en Nínive. No les explico el tema porque lo explico en el artículo, pero se consideró historia auténtica. Hubo que desmontarla, que al final se empieza a desmontar y tal, y probablemente, como pasa siempre con las teorías equivocadas, que es un tema también que me encanta en las teorías científicas, ¿no? Revisar las equivocadas, porque las equivocadas nos enseñan mucho más que las que realmente han triunfado. Nos enseñan cómo la ciencia, usando las ciencias, ¿no? Usando sus procedimientos y tal, como cogen un camino equivocado, la pringan pero a conciencia. Aunque no obstante, seguramente esos desarrollos de pringada completa los que les han permitido a los que siguieron terminar encontrando el camino correcto. Así que las cosas no son tan fáciles como pensar que empezó a hacer matemáticas uno allá, un tal Euclides o un tal Pitágoras allá en el siglo, vaya usted a saber, sexto antes de Cristo, y hasta aquí todo ha sido camino derecho, ¿no? Y justamente los grandes temas probablemente del pensamiento tienen que ver también con esos desarrollos de las ciencias, de las artes, del pensamiento en general. Bueno, eso es lo que intentamos nosotros proyectar en la revista, no solamente en el ámbito del ensayo filosófico, yo creo que es un poco general, ¿no? También nos vamos a tocar temas históricos o temas literarios estrictamente o temas histórico-literarios, se intenta dar esa perspectiva que ayude o le dé pistas o le dé ideas o le sea de utilidad a ese potencial usuario que al final es el que te está respondiendo y el que te da ese soporte de las 4 o 5 mil visitas mensuales en la publicación. Y hombre, pues no decimos que nos salgamos, pero podemos mejorar, ¿no? Muchas gracias.
dado pie. Bueno, yo voy a cerrar la tanda de intervenciones individuales, me voy a ocupar naturalmente del humor gráfico. Los que habéis visto la exposición de viñetas habréis reparado en que las viñetas traicionan de alguna manera, por decirlo así directamente, lo que es el espíritu de un digital, porque las viñetas son en papel, habéis visto que son en papel, que la técnica es una técnica tradicional, que ya no se lleva en el forro de los paraguas, con lo cual uno pues es hijo de su época, y yo soy de los lectores en su momento pues de la Codorniz, del Hermano Lobo, del Jueves y de tantas otras publicaciones en papel. Desde luego esa nostalgia no se puede evitar, y lo que se hace, felizmente existe una cosa que se llama escáner y te cambia el mundo analógico al digital en chispas. Pero hay que decir que las viñetas nacen con vocación de papel. Eso sí, voy a leer dos frases de dos expertos del tema a las que me opongo categóricamente, pero las voy a leer porque ellos son los que saben y yo creo que soy un simple aficionado, pero tengo mi opinión y la voy a defender. Dice Antonio Taussier, que es un gran experto en el humor gráfico, dice, o sostiene concretamente, que el humor gráfico es el mismo, a pesar de toda este boom digital. Lo que ha cambiado, según su opinión, es solo el soporte. Y la viñetista Flavita Banana, que conoceréis también porque publica en El País de manera habitual, defiende que una cosa es la viñeta en prensa, que se desvanece como le ocurre a la prensa impresa, y otra el viñetismo, que se adapta a lo que venga. Bien, las dos afirmaciones coincidentes de alguna manera, pues a mí se me antojan que no son del todo ciertas, porque efectivamente las viñetas mías son en papel como soporte que luego puede cambiar al digital, ya digo, en un abrir y cerrar de ojos. Lo que no se puede cambiar es el contenido de las viñetas, y ahí es donde voy y es donde creo que adolecen las dos afirmaciones que las tienen estos dos sesudos señores, porque, como bien decía Francisco, el asunto es que tienes que llegar al usuario de una manera que sea como decía Josep Renaud, que sabéis que era un cartelista que fue director de Bellas Artes en la República y que es uno de los padres del cartelismo mexicano. Luego naturalmente se exilió a México y es uno de los padres de todo el boom del cine mexicano, y de esto sabía un poco y decía que el cartel en la pared debía ser un puñetazo en el ojo. Yo ahí sí que estoy de acuerdo con Renaud y creo que la viñeta tiene que ser un puñetazo contundente en la mandíbula o en el ojo, y esto se ha hecho todavía más potente con la prensa digital, porque ahí sí que necesitamos un buen puñetazo para que el usuario repare. De tal manera que las viñetas, aunque nacen en el soporte de papel, luego su vocación es abiertamente digital, entendiendo como digital la inmediatez, porque ahora mismo con el mundo de los memes ya cualquiera puede hacer una viñeta, de tal manera que queda en entredicho la supervivencia del propio viñetista con los años. Ya veremos qué nos dice la inteligencia artificial al respecto, pero como en tantas otras cosas, como en el mundo de la poesía o del libro, que ha habido una verdadera revolución y ahora se ha democratizado, quizá perversamente, la publicación, hay cosas que no deberían haber salido nunca. Seguimos esquilmando el Amazonas y a lo mejor debíamos ser un poco más respetuosos y publicar menos. Y con esto pasa otro tanto, ¿no? Entonces, bien, hay otra cosa que quería tocar, que es algo que se nos suele olvidar y en el humor gráfico es clave porque ha cambiado el mundo del humor gráfico. Y apelo a dos sucesos muy preocupantes que sucedieron hace una década. Recordáis los atentados terroristas islámicos de Charlie Hebdo. Y luego en el 2019, esto fue en el 2015, en el 2019, el New York Times sufrió también un momento muy preocupante, que es cuando sus dos viñetistas, tengo por aquí el nombre, pero bueno, no puedo decir si os apetece conocerlos o recordarlos, Patrick Chapat y Hen Kinson, dos grandes viñetistas del momento, herederos de los grandes caricaturistas del New Yorker, son despedidos fulminantemente, y lo único que les dice el director del periódico es que una de las viñetas que se han publicado tiene un contenido antisemita, el Estado de Israel protesta internacionalmente, y esto supone una censura, como digo, más que preocupante, y estos dos acontecimientos han cambiado el mundo del humor digital. Tanto por una parte lo que es el soporte como tal, pero por otra, qué es lo que está ocurriendo o qué puede ocurrir con el tema de la censura a través de grandes plataformas, como pasa con Meta,
que como sabéis es el dueño y monopoliza no solo las redes sociales, sino la mensajería, el móvil y digital, y por tanto, de un modo u otro, estamos acosados o determinados por ese gran hermano que nos vigila. De modo que el mundo digital y el humor dentro del mundo digital se me antoja que frente a las afirmaciones optimistas de estos dos señores que mencioné antes, se enfrenta ante un panorama complicado. Insisto, el mundo de los memes es muy peligroso, aunque efectivamente ha democratizado el humor y ha permitido que determinadas personas que antes no tenían acceso al mismo puedan publicar, pero insisto, porque hace ya 25 o 30 años, cuando ya entra Internet y entran en los soportes digitales, los grandes caricaturistas de la época se tienen que someter a ese formato y muchos de ellos se han quedado en el camino y sin trabajo porque no han sido capaces de adaptarse al mundo digital, porque ahora hay que decir que todo lo que se publica en el mundo editorial es digital. Los cómics son digitales, es decir, que ya en gran medida, antes de la propia inteligencia artificial, hay una inteligencia subsidiaria de base que está arropando o camuflando a determinados ilustradores que no son tales. Es decir, que el mundo, desde este punto de vista, me parece francamente inquietante. Pero bueno, lo voy a dejar ahí, termino, cierro con esto. Y eso sí, aunque efectivamente todos sabemos que hay ilustradores que todavía tienen un pie en el pasado, y hablo del Roto, por ejemplo, de Gallego y Rey, o de Idígoras, de otros tantos. Ha llegado, como decía antes, Tabita Banana, y hay otros tantos, pero estamos en un mundo ciertamente incierto, por decirlo con un oxímoron que se me ha ocurrido ahora. Estamos en el terreno ese deslizante al que nos enfrentamos. Y insisto, ¿qué es lo que va a traer la inteligencia artificial al respecto? Dicho esto, abro el debate, abro el diálogo, podemos intervenir todos, ya todos están... Un aplauso. Bueno, gracias a y ahora todos considerad que estáis a este lado de la mesa, que es mucho más difícil que estar allí, y os toca hablar a vosotros. Así que soy todo oídos y ellos son los que van a responder, porque han venido a eso. Yo ya... Bueno, bien, adelante. ¿Cuántos colaboradores tienen o han pasado por la revista? Y luego la otra pregunta es si la revista cuenta con algún tipo de red social en la que se publicita y todo. Bueno, colaboradores, quizá Francisco sabe más. Francisco, como decía antes, fue el fundador y el primer director de la revista. Ha estado al frente de la publicación de unos 6 o 7 años, ¿no? Es verdad que, claro, en 7 o 8 años, aunque parezca poco, todo depende de cómo se mire, es verdad que hubo una serie de personas vinculadas al Ateneo que empezaron a publicar. Es verdad que mucha gente se ha ido bajando del carro. No podemos hacer frente a las colaboraciones desde un punto de vista económico, son colaboraciones voluntarias, y también es verdad que el tiempo pasa para todos, de tal manera que hay gente que ya ha dejado de escribir por razones biológicas, evidente. Recuerdo que tuvimos un matrimonio muy divertido, ¿te acuerdas? Que se jubilaron y empezaron a recorrer el mundo, era su gran pasión, y nos mandaban artículos de arte. Los dos eran críticos de arte, y nos mandaban un día estaban en Bali, en un museo de Bali, y 2 días después estaban en Groenlandia, en un museo de Groenlandia. Y entonces era una gozada porque escribían los dos, pero un buen día dejamos de recibir noticias y bueno, nos temimos lo peor, porque cierta edad. Luego han fallecido algunos, entre ellos Enrique Tierno, el hijo de Enrique Tierno. Estaba también Manuel Quiroga Clérigo, que también falleció. Y bueno, ha habido un recambio generacional. Nosotros no confesamos la edad, como decía Francisco. ¿Para qué? Si se nota. Por coquetería, solo por coquetería. Se nota. Es verdad que cuando yo asumí la dirección no es porque tuviera un talento especial, sino porque era el que estaba allí. Y en las viñetas tengo que asumir lo mismo, era el mejor viñetista de entrevista porque no hay otro. Entonces, bueno, uno asume... Pero a mí las viñetas me parecen buenas. Bueno, gracias, pero bueno, seguro que hay gente mejor por ahí, pero no hemos tenido la capacidad de encontrar un recambio generacional, porque cuando yo asumí la dirección buscábamos a alguien que estuviera por debajo de los 40 años. Yo estoy un poquito por encima y no daba el perfil y lo tuve que asumir, pero porque no tuvimos fortuna en encontrar
a ese recambio de futuro. Es así. Es que es comprensible. O sea, yo creo que el problema que hay es que al no poder pagar las colaboraciones, como sería oportuno, y que es algo que se buscó durante mucho tiempo, pues evidentemente hay gente de determinados perfiles de edad con los que es muy difícil contar, porque claro, la gente entre 30, 40, 50 años está ganándose la vida, ¿no? Y entonces es muy complicado. Es decir, entonces esos colaboradores, ¿de dónde llegan? Son colaboradores del mundo académico, que les interesa publicar, pero claro, con el hándicap de que no podemos publicar como si fuera una revista académica, como decíamos antes, porque no lo es. Es decir, tenemos nuestros artículos, si son muy largos hay que dividirlos en 2 o 3 capítulos, y nos los envían así. No podemos publicar artículos de carácter académico, podemos publicar artículos donde al final aparezcan las referencias bibliográficas, pero no con citas bibliográficas, no es un formato en papel. Entonces, insisto, no es una revista académica, es una revista de carácter divulgativo de temas culturales, ¿no? Donde caben muchas cosas, pero también hay que adaptarse a lo que es el formato digital y lo que es el objetivo de la revista, ¿no? Aún así, hemos tenido gente de muy distintos sitios del mundo académico que han enviado colaboraciones y que siguen enviando colaboraciones. Luego, por otra parte, quería decir que cuando dijiste que los grandes medios, como pueden ser El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia, La Razón, que cuentan con mucho dinero, antes sí, ya, pero ahora cada vez menos, claro, porque se ha ampliado el espectro informativo. Claro. Y ahora esos periódicos viven o de subvenciones, subvenciones, publicidad, suscripciones, pero esos periódicos tienen que pagar a sus periodistas. Este es un debate a medio plazo, ¿eh? Este es un debate muy complicado. Lo que tú planteas es un debate a medio plazo que va a ser muy complicado. Y lo que decías de la inteligencia artificial, eso sí que es un dilema que ya... No, porque verás que... bien evolucionamos claro, para mal, o bien evolucionamos para bien, claro, o bien o retrocedemos. ya no evolucionamos. De hecho, ahora en los colegios se está volviendo a los libros de texto. Claro, mira, los periódicos digitales, estos grandes que acabas de citar, es porque efectivamente, como tú dices, cuentan con apoyo institucional, muchas veces de uno u otro signo, de una u otra, por unos u otros canales, pues tienen publicidad porque siguen siendo los grandes medios, ¿vale? Pero luego, por ejemplo, otros ya de carácter más mediano, verás continuamente que están pidiendo ayuda, que están pidiendo que te suscribas, que están pidiendo que apoyes una determinada forma de hacer periodismo, ¿vale? Les está costando mucho porque no es fácil. Nosotros es algo que asumimos desde el minuto 1 porque nuestra finalidad y nuestro objetivo y nuestro proyecto es otro. Entonces sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Aún así, hemos tenido muchos colaboradores. Si entras en el quiénes somos, aparecen las firmas, y entonces ahí aparecen muchos de los colaboradores que están activos o lo estuvieron en su momento. Ahí están todos los que han firmado algún artículo alguna vez en Entre Letras. Bueno, es de lo que nos nutrimos, ¿vale? O sea, nos nutrimos de ese voluntarismo cultural y literario, por decir así, para darle vida a la revista, como por ejemplo los artículos de Pedro y los nuestros, ¿no? Porque también lo hacemos todo de manera gratuita y la publicidad directa que hemos pero perdona, sí. Yo también pienso que la gratuidad es un concepto, porque por ejemplo Facebook, vale, es gratis, pero al mismo tiempo no lo es, por lo que decías de que se sube contenido. Pero es gratis, es una plataforma gratis. Claro. Es una plataforma gratis. Claro, lo que pasa es Por lo tanto, en vez de estar, pues yo qué sé, emborrachándome por ahí, pues estoy en Facebook publicando. Claro, esta es la cuestión. Quiero decirte que esto es lo que todavía, o sea, claro, decíamos, el primer periódico digital se puso en marcha en 1998 y desde entonces todo esto ha ido evolucionando. Bueno, todavía yo creo que queda por recomponer el paisaje de todo esto que estamos hablando, ¿vale? Porque se han hecho afirmaciones que a mí siempre me han parecido muy gratuitas, ¿no? Todo esto, no, llegó lo digital, se acabó el papel. Bueno,
lo que tú dices, ahora se está volviendo a los libros de texto. El libro, como tal, que posiblemente sea una de las máquinas más perfectas creadas hace siglos, no ha desaparecido, por mucho que exista el libro electrónico, que a lo mejor Es que es cuando lees un complementario. libro es más Claro. fácil aprender, o cuando escribes Claro. a mano es más fácil aprender Claro, que cuando lees en digital. claro. Ahora intentan hacer competir al libro con el audiolibro. Bien, bueno, pero no es lo mismo. Es una alternativa. No es lo mismo. Y además, podríamos entrar ya en otro debate. El audiolibro, desde mi punto de vista, no enseña a escribir, porque el libro no solamente te enseña lo que te está contando, sino que además también enseña a escribir, ¿vale? Y el audiolibro es otra cosa. Casi nos tenemos que remontar a la tradición oral, ¿no? Cuando se contaban los cuentos al lado de una hoguera. Bueno, bien, todo eso vale, pero quiero decirte, yo creo que el tema de lo que es las publicaciones digitales, de lo que estamos hablando hoy, yo creo que todavía tiene que recomponerse. Todavía este paisaje tiene que terminar de cerrarse, porque hay cosas muy abiertas sobre las que se necesita un debate, efectivamente, como tú dices. Luego, además, claro, los contenidos llegan a cualquier parte del mundo. Es decir, nosotros, yo la última vez que lo miré, con los datos esos que nos proporciona Google AdSense, ¿no? Los que nos proporcionan, la mayoría de los lectores vienen de España. El siguiente lugar de donde vienen más lectores es de Estados Unidos. Que, bueno, eso hace 2 años me parecía estupendo, ahora no sé si tiene que preocupar. Eso está tan claro. Una cosa que ya no sé yo. Luego Latinoamérica, luego Portugal. O sea, quiero decir que el tema de los digitales es que puedes acceder a ellos desde cualquier parte del universo mundo. Y eso es también muy interesante. Y claro, pues todas estas cosas pues son las que quedan todavía por definir, porque efectivamente, o sea, todo esto estamos manejándolo desde hace 25 o 30 años y son muchas cosas las que en este momento están abiertas. Y bueno, yo creo que nosotros tenemos el proyecto que tenemos y asumimos el proyecto que tenemos desde el minuto 1 que lo pusimos en marcha. Hemos contado y contamos con colaboradores magníficos que nos envían trabajos estupendos. ¿Y estáis en las redes sociales también? ¿Tenéis redes como Facebook? Sí, tenemos Facebook, tenemos Instagram, y vamos intentando enviar, pero a ver, en la medida de nuestras posibilidades, míranos, ¿vale? O sea, que no manejamos las redes como alguien de tu edad, pero bueno, lo intentamos, ¿vale? Porque claro, no tenemos tampoco dinero para un community manager, o sea, no lo tenemos. Yo ahora soy community manager de Claro. Cultura Más. Claro. Llevo la Pues, ¿qué te voy a decir? cuenta de Instagram y también la de X. Voy a Claro. empezar ahora. Bueno, Claro. me lo habéis dicho hace tiempo. Te he Claro. dicho, mira, los domingos me encargo yo. Claro, pero y lo haces de manera voluntaria. Claro, Claro, sí, pues sí, es eso, nosotros totalmente. necesitamos y como ellas necesitamos. Hablamos luego. Claro, entonces, Vale. claro, esta es la cuestión, por ejemplo, Culturama, pues efectivamente es una revista muy consolidada, que lleva mucho tiempo. No sé si reciben algún tipo de apoyo, no lo sé, porque también es difícil. Para recibir apoyos, yo entré en contacto con el Ministerio de Cultura y también tienes que cumplir una serie de requisitos que son complicados, no el tenerlos, sino el gestionarlos, ¿vale? Porque muchas veces el problema de las ayudas no es, sino que te pueden crear más trabajo a la hora de gestionarlas que tal. Entonces, claro, tienes que calibrar, porque dices, bueno, si me vas a dar X ayuda y tengo que generar un trabajo que me cuesta X más Y, pues entonces no me vale. Y entonces ese Yo creo es el que la plataforma de la web, el director es el que pone el dinero Claro. Pues, y pasa. las redes sociales son gratis Claro. y ya está. Pues Y todos los que participan ahí son colaboradores. Sí Claro. es verdad que los que hacen cursos, los profesores de cursos de, pues, por ejemplo, cursos de literatura, Ujú. sí cobran por Claro, ello. Claro, lógico. Si nosotros Pero es tenemos- una cantidad que no es elevada. Luego, muchas Es revistas admisible. compartimos colaboradores, o sea, nosotros compartimos colaboradores con Cultura Más, ¿vale? Compartimos colaboradores yo mismo, con Todo Literatura, con El Coloquio de Perros, con otras series de revistas digitales, porque al final, muchas veces, todas estas redes de revistas digitales somos como un pueblo, casi nos conocemos casi todos, ¿vale? Y luego, dependiendo de la capacidad que tenemos en un otro momento, escribimos más, escribimos menos, porque claro, todo tiene que ver también con nuestras capacidades en un momento dado. Pero sí, efectivamente. Perdona, que yo No, para no acaparar
todas las preguntas, porque aquí nuestra amiga María Ángeles es experta. Yo Una directa, perdonadme, pero es que me tengo que ir. ¿Sí de ves? verdad. Ahora por ahora sí que preguntemos los demás. ¿Y cómo vamos al final? Cuando ya le has propuesto el Tal cual. community manager, ya le... Es una retirada. Muchísimas gracias. Gracias. No, yo una curiosidad que tengo, Pedro, y es, veo que en las redes hay mucho estoicismo. Es decir, oye, los estoicos dicen, no sé si es error, está dirigido, está controlado, o es que realmente los estoicos han puesto de moda. ¿Qué opinas? Bueno, sí se han puesto algo de moda, pero en un sentido, digamos que en moda en el peor de sus significados, ¿no? O sea, no sé si recordarás, seguramente tú sí, a lo mejor alguien no, pero yo creo que una buena parte sí. Aquí un libro a mediados finales de los 90, de más Platón y menos Prozac. Buenísimo. Bueno, sí, buenísimo, pero cuidado, porque abrió una vía en la que es verdad que las derivas de la filosofía, con su deriva postmoderna de finales del siglo XX, comienzos del XXI, ha terminado llevándonos en pensamiento a una amarga situación. Es que te mueves entre la irrelevancia, no voy a dar nombres porque la no trata de mal de nadie, y la autoayuda. Parece que la filosofía tiene a ser algo de autoayuda. Y en ese sentido viene esa moda de los estoicos, de que, el estoicismo, digamos que tiene mucho que ver. Yo creo que el estoicismo es una cosa de bastante más envergadura, no es el momento de desarrollarlo aquí, pero sí que tiene que ver la imagen que tenemos todos del estoicismo, y por eso probablemente sale tanto con que el estoicismo te ayuda a resignar. Me parece que lo que queda en esta vida Eso ya teníamos con el cristianismo. poco más que la resignación, pero estamos en lo de siempre, ¿no? Sí, sí. Al final son de estas cosas que son aparentemente paradójicas y pintorescas. En la edad de la razón más alta, pues nos aparece con el positivismo francés, el gran desarrollo de la ciencia del siglo XIX, y por las tardes y noches se iban con Madame Blavatsky a convocar espíritus, ¿no? Hay gente que por la mañana pues decía que, claro, el alma que tontería, Dios para qué, y a la noche iba a invocar espíritus, ¿no? Y dice, pues vaya que no tiene usted claro, ¿no? Pues aquí nos está pasando un poco igual. Esa situación de entre relevancia y la autoayuda sí que ha abierto mucho paso a gente, y yo no hablo mal de ellos, no creo que sean, yo creo que, no, hay de todo. Las apicracias, Bueno, pero hay de todo, hay incluso alguna cosa interesante de cuenta. Sí. Por ejemplo, el coreano o el alemán, que es una especie de coreano reciclado, ¿no? Sí. El Byung-Chul Han, yo es un autor al que leo y le tengo bastante respeto, por razones un poco secundarias, ¿no? Ese sería otro tema, pero nos hemos fijado qué buen asesor tiene para poner títulos a las cosas. Que luego te hace unas obritas de 100 páginas, de 120 páginas, llenas de buenas ideas, además, normalmente, y dices, joder, este coreano lo que estudió, porque es profesor en Alemania de filosofía. Yo es una cosa que siempre, cuando hablas de él, lo discutes, pero es alemán o coreano, es algo porque como coreano no creo que del tipo, pero como alemán A lo ciertamente... mejor la formación inicial es alemana. No, es totalmente alemana. O sea, que este trabajaba en el automóvil hasta que se fue a Alemania a estudiar filosofía, ¿no? Pero nos ha pasado un poco ese revival del estoicismo con el que comenzaba la pregunta, tiene que ver sobre todo con eso, con que sí se encuentra se ha agotado mucho la vía del epicureísmo y del hedonismo, porque también es verdad que se ha banalizado enormemente. Pero también en este retorno del estoicismo, si lo estás siguiendo, porque está saliendo mucho en prensa en los últimos 2 o 3 años, a raíz de la pandemia, como si hubiera vuelto a poner de moda el estoicismo, tiene que ver un poco con lo mismo, ¿no? Es que estamos casi en la autoayuda. Por eso no sé si... La filosofía no es autoayuda, la filosofía También es un está... saber, tal, que probablemente te puede dar, pero sí que tiene que ver probablemente en un momento en el que la filosofía está haciendo, en general, en el mundo, un replanteamiento general, por razones también largas de explicar, que no tienen la cuenta ahora, pero en el que de nuevo vuelven a aparecer, pues, por ejemplo, hay un tal Infante, que es un profesor, yo creo que de Sevilla, que tiene algo así como ética para ir por la calle, o ética a pie de calle, algo así, ¿no? Que son de estos intereses, eso
no sé exactamente, pero dices, pero tú ¿dónde estás? Tú no estás haciendo pensamiento. Tú en el fondo casi me estás dando eso, autoayuda, instrucciones. No para pensar, sino para dejarte... Y en ese sentido, el estoicismo, claro, se presta como pocos, porque los estoicos sí que tienen su moral, la moral estoica es muy importante, pero también es verdad, ya que uno sabe de las cosas, decirlo, que no menos importante que la lógica estoica. El desarrollo de la lógica, es verdad que Aristóteles había estado en todas las bases, pero el desarrollo de la lógica que van a poder hacer los medievales es imposible sin los estoicos. El derecho natural. El derecho natural está anticipado en algunas formulaciones en la República y en las leyes de Platón, pero el derecho natural es de los estoicos. Y claro, cuando me presentas a un estoico como para la vida cotidiana, dices, hombre, un estoico para la vida cotidiana es posible, yo no digo que no, pero yo a los estoicos, claro, y la lógica estoica, ¿dónde me la deja? Es que usted de la lógica estoica no sabe, ¿no? Pues hombre, que me hable de los estoicos sin saberse la lógica estoica, usted no ha entendido a los estoicos. Claro, pero pasa a ser como del amor platónico a mira qué estoico es este. Y entonces, claro, se desvirtúa absolutamente todas las bases de la se banaliza, la vulgarización siempre corre ese riesgo de que se desnaturaliza. Pero bueno, un poco yo lo de los estoicos sí que es un tema que lo he seguido con interés y de hecho yo sobre los ¿Tienes artículos ahí en el net? Hay que buscarlos. Hay que buscarlos. Pero son esos temas que el estoicismo yo creo que es una escuela muy importante, que pensamos que el estoicismo ha tenido gran impacto en el mundo medieval, en el Renacimiento sobre todo, y aunque la Ilustración lo rechaza, la Ilustración le abre la puerta más a Epicuro, ¿verdad? El epicureísmo en el siglo XX sí se ha recuperado mucho, también por el tema de la aparición de cosas como la Declaración de Derechos Humanos y tal de Naciones Unidas, más del siglo XX que del XIX, ¿no? Pues eso sí que tiene que ver enormemente con planteamientos históricos. Yo, el estoicismo invito a estudiar, porque el estoicismo está lleno de autores diferentes, en épocas distintas. ¿Quién diría que Michel de Montaigne es un estoico? Los clásicos españoles, sin embargo, no son muy históricos. Los clásicos españoles del siglo XX. Pero yo no lo contamos, no son el cristianismo que estaba... No, hombre, sí. Bueno, pero eso incluso los estoicos del momento del Renacimiento de lo que se llama la época clásica, del barroco o de la Ilustración, que hay, todos tienen alguna vinculación, o bien por propia vocación, son religiosos incluso en algunos casos, o en el fondo el peso del estoicismo, así como Epicuro, siempre el cristianismo lo miró con cierto desdén y precaución. El estoicismo no, el estoicismo es una cosa de la Edad Media, ya digo, no solamente porque la lógica, el desarrollo de los grandes desarrollos de la lógica, que son en la Edad Media, fundamentalmente, cuando más se estudia, luego a principios del siglo XX, finales del XIX, se retoma con la escuela, ¿cómo se llaman estos? Los analíticos, ¿no? La filosofía analítica, Russell, Iriesta y todo esto, ¿no? Se retoma, pero se retoma probablemente no desde Aristóteles, como se ha dicho a veces, sino desde los desarrollos de la lógica estoica, ¿no? Que a mí me parece personalmente más interesante que la ética estoica, porque la ética estoica, yo creo que exactamente la ética estoica no existe. Existe la ética, la de Cicerón, la de Séneca, y no son, digamos, ni siquiera a veces muy parecidas, ¿no? Hay matices. Y es cierto que el peso que tenemos normalmente cuando hemos hablado de los estoicos tiene que ver con la ética. Y como vemos, yo creo que tiene más que ver con la filosofía jurídica y con la lógica y con esos desarrollos. Y vuelve, por acabar un poco como empezábamos, que nos encontramos en filosofía en una situación difícil en la que los grandes autores se mueven un poco entre la irrelevancia y la autoayuda, ¿no? Saldremos de las antiguas. Estos temas tan sesudos, fíjate, los puedes encontrar en la revista. He preguntado si ya tenía artículos. No, pero son temas bastante de fondo, ¿no?
Pero sí conseguimos una cosa, al final, afinando una cosa, y es que nos dimos cuenta, por ejemplo, que tú dices, esos hay que buscarlos en la revista, ¿no? Y desde al principio, todos, incluido yo, titulábamos como hubiéramos titulado en papel, ¿no? Por ejemplo, la filosofía en el árbol de la ciencia, ¿no? Nos quedábamos tan anchos y largos. No, nos dimos cuenta que había que titular según los motores de búsqueda. Y entonces era necesario titular Baroja, la filosofía y el árbol de la ciencia. Y entonces ya es donde te resulta, porque es fácil encontrarlo. O sea, tiene que haber alguna clave que te permita encontrar esto que estás buscando, porque si no, con la cantidad de contenidos que hay en Internet, queda totalmente difuminado. Y eso al final conseguimos afinarlo, ¿verdad?, en el primer año, año y medio, porque la mayoría de nuestros colaboradores, insisto, yo mismo, seguíamos titulando a veces como titulábamos en papel, ¿no? Es decir, con títulos así como muy, muy metafóricos o muy poéticos o como los quieras llamar, o sesudos, pero no poníamos en el título de los artículos las palabras claves por las que se nos podía buscar, ¿no? Independientemente de que luego estos artículos ahora se van etiquetando, las famosas etiquetas y tal, pero aún así, ¿no? O sea, pero fíjate que este tipo de artículos los puedes encontrar Sí, lo que habéis hablado de un montón de cosas, llevo un montón de horas. Tenemos, por ejemplo, otro... Está abierto ahí el melón, pero... Tenemos un profesor en filosofía, tenemos un profesor también de filosofía que ahora, bueno, ya colabora menos, porque ya es que, claro, todo el mundo se va haciendo mayor y colabora un poco de Pascuas a Ramos y tal, pero que estuvo muy activo durante muchos años, Antonio Sazarra, que también es profesor de filosofía y todos sus artículos iban por este camino, sobre todo además de filosofía clásica, que todavía hay más, y por eso te digo que hay todo tipo de temas. Otra cosa, la primera es felicitaros porque los contenidos que aquí veis esta tarde de vertido realmente son muy interesantes, pero sobre todo porque vinculados con la prensa digital, con el mundo digital, cuando todo tiende a ser tan inseguro, yo creo, y tan rápido, tan banal, de que hagáis un esfuerzo por que la lectura tenga un posicionamiento y además la cultura, por lo que estáis razonando con peso, con reflexión, dentro de 1200 páginas, 1200 palabras, yo creo que es una apuesta realmente interesante, porque bueno, cuando buceas o navegas, como dicen los chavales, por internet en torno a esto, pues te encuentras lo primero, que lo que te acercas casi nunca te lo crees ya. Bueno, la credibilidad, ¿dónde está? Esa es una cosa que decir. Lo segundo, que yo creo que es muy importante lo de las viñetas, porque a mí tengo la sensación de que normalmente asocias cualquier periódico, sea digital o sea de prensa escrita normal, lo asocias a la viñeta. Durante mucho tiempo, cuando compraba El País, yo iba a buscar lo primero porque es de informaciones. Eso es así. La tercera cuestión es sobre, yo creo que no hay que tener miedo a la inteligencia artificial. A mí me parece que la evolución del ser humano ha sido siempre con pros y con contras. Los contras tendremos que negociarlos, evidentemente, tendremos que abordarlos, pero la inteligencia artificial nos abre una serie de posibilidades siempre y cuando tengamos claro que es eso artificial, que va a ser el ser humano que marca la pauta de qué decide, que no se decide, que se hace, no que se hace. Pero es una herramienta para que el ser humano le dé mayor calidad de vida, le dé mayores posibilidades y por lo tanto le dé mayor capacidad cognitiva. Yo creo que ahí enfrentarnos ya de entrada a decir no, a mí me parece que, no sé cómo lo veis vosotros, que es muy... que no hay que cerrarse, vaya, que no hay que cerrarse. Y la cuarta cuestión va un poco en esa línea de la credibilidad, ¿no? Es decir, ¿cómo veis vosotros en este momento, no tanto la prensa digital, sino internet, las redes? Bueno, o sea, a mí me parece que estamos en un momento en que la gente con un poco de sensibilidad está desenchufando de la prensa, está desenchufando de las noticias, está desenchufando y se está marchando a otros sitios. Yo a propósito de eso, nada, a mí me faltan muchas noticias de prensa, de diferentes digitales. Y ya, después de mucho tiempo, hay algunos que no abro porque me van a gestionar totalmente lo que me está diciendo
es mentira, me han puesto un señuelo, un cebo en el título, que mira, no sé qué, pues, y lo abres para leerlo y dices, pero aquí no me están contando nada de lo que... De lo que prometía. Sí, no, por ejemplo, las últimas firmas de Trump, dice que ahora firmaste loco ahora mismo, pues voy a ver que no me he enterado. ¿Qué me está contando? Si no está diciendo nada de lo que... Y entonces ya me fijo quiénes son, y por supuesto ni los hablo. O sea, porque es una cosa, ya te das cuenta que son siempre los mismos digitales, los que te ponen el señuelo, los que luego te dan mentira o falso, o no te hablan de lo que te decían. Pues yo sigo a pocos autores en prensa, ¿no? Digital normal o en prensa en papel, algunos sí los libros, ¿no? Y efectivamente te das cuenta de que son desiguales, ¿no? Siempre, por muy bueno, por mucho que te guste, pues no está estudiado todo. Es verdad. Pero sí que es verdad que agradeces mucho cuando hay detrás, eso que nosotros yo creo que intentamos hacer, ese esfuerzo intelectual realmente honesto, honrado, de dar a conocer cosas que tienen importancia, mayor o menor, pero tienen importancia, que no están que no se habla mucho de ellas, que no siempre están bien vistas, o bien entendidas, me refiero, no de que estén bien vistas o mal vistas desde un punto de vista de crítica moral, sino que no están bien estudiadas o no se nos han enseñado bien nunca, ¿no? Son cosas que podríamos entrar y poner ejemplos múltiples de situaciones de estas, ¿no? En las que yo creo que también el lector busca y va haciendo ese pequeño grupo de gente que sigue habitualmente, ¿no? Que te da esas entradas que tienes todos los meses, un número que son pequeño según lo mires, porque cuando empezamos era más pequeño, ¿no? Bueno, yo sí, empezando de atrás hacia adelante, decirte que yo con el tema del empleo de la inteligencia artificial, efectivamente lo que dices tú es, al final son algoritmos que están diseñados para ir en una dirección u otra, ¿no? Es decir, en Europa nos hemos dado hace poco pues una normativa que sobre todo intenta que la inteligencia artificial tenga un carácter humanista, por decirlo de alguna manera. Pero claro, tenemos un problema en el que la Unión Europea también tiene que ponerse las pilas. Y es que la mayoría de la tecnología que se utiliza para la inteligencia artificial no es europea. Y este es el problema. Y estamos viendo cosas muy feas en el ámbito geopolítico actualmente. ¿Y cómo se va a utilizar la inteligencia artificial? Claro, ese es el gran problema. ¿Estamos en contra de la inteligencia artificial? Pues no, porque seguramente en ámbitos como la sanidad o como otros muchos, la educación, etcétera, puede ser valiosísima. Pero claro, el problema es en qué dirección se va a utilizar. Y ese es el gran debate. Y además tiene que ser un debate permanente y en el que va a haber que mantener la tensión permanentemente. De hecho, en el campo de la creación literaria y artística hay entidades como la Asociación Colegial de Escritores o CEDRO, el Centro de Repografía, que están ya trabajando sobre estos temas con otras entidades a nivel europeo para intentar limitar el uso de la inteligencia artificial en relación con la creación literaria, artística, etcétera, ¿no? En ese ámbito. Me imagino que en otros ámbitos estará sucediendo lo mismo. Lo de las 1200 palabras nos lo saltamos cada 2 por 3. Nos lo saltamos cada 2 por 3. O sea, ¿por qué? Pues por lo que tú dices. O sea, al final intentamos ofrecer, nosotros sabemos lo que somos, lo que podemos y hacia dónde podemos llegar. Y yo creo que lo que queremos ofrecer desde siempre han sido contenidos serios, contenidos rigurosos, contenidos de calado, y esperamos pues que los lectores de Entre Letras nos lleguen, de donde nos lleguen, pues entiendan esto y además perciban ese esfuerzo por parte de quienes escriben esos contenidos para que puedan tener pues la mayor información, por ejemplo, a la hora de acercarse a la reseña de un libro o de hablar de determinados temas filosóficos, artísticos, críticas de cine, etc. Y en cuanto a algunas cosas que has comentado tú, bueno, es que esto daría para mucho. Es decir, el problema de la prensa en general y de los medios de comunicación es que desde hace ya mucho tiempo empezó a sesgarse, ¿vale? La famosa independencia de los medios de comunicación ha desaparecido, ¿vale?
hay una película estupenda en blanco y negro, que no recuerdo ahora el nombre, de aquel periodista que se despedía de Buenas noches y buena suerte, en la que no recuerdo el título, en la época de la caza de brujas en Estados Unidos, que te da la idea de lo valiosa e importante que es la independencia en los medios de comunicación, ¿no? Esto, desde que empezó aquello de lo políticamente correcto y lo de autocensurarse, porque se sabían las consecuencias, pues bueno, todo esto ha sido un galimatías que daría para otro debate de horas y horas. Y luego que también hay que distinguir mucho entre lo que es la labor del periodista, la labor del medio de comunicación y la empresa informativa, que son cosas muy distintas, ¿vale? Pero claro, esto ya son cosas que nos llevarían mucho tiempo. Bueno, que hagamos, yo creo ya, voy a contar quizás una viñeta que se me ocurrió hace años en el mundo de la medicina, y voy a hablar ahora de un mundo que conozco porque me dediqué profesionalmente a ello antes de llegar a este otro paraíso terrenal. Y en el mundo de la medicina hay una serie de revistas que son las que mueven todo. Cito alguna, American Journal of Medicine, que es norteamericana, naturalmente. Desde hace unos años, exactamente igual que la prensa, me ha recordado lo que has comentado tú, Alberto, se puso de moda una expresión mágica, maravillosa, que es el de la medicina basada en la evidencia. Es decir, todo ahora tiende a pruebas funcionales, objetivas, entre comillas, pero lo que no queda tan claro si es objetivo es los medios donde se publican, y por ahí van a entrar el consumo de medicamentos, en gran medida yanquis. Y entonces, a título de reflexión, lo dejo ahí, y con esto cerramos, esa expresión tan hermosa de medicina basada en la evidencia, a mí se me antoja que la manera más inteligente de definirla es medicina basada en la obediencia. Dejo ahí como viñeta final, como broche final para la reflexión. Muchas gracias a todos por haber estado aquí, por acompañarnos. Ha sido un placer. Gracias a la Casa de la Cultura, a Mario, a Juan Carlos, por vuestra amabilidad y vuestra hospitalidad.